Iniciamos en esta clase el estudio de amplificadores de una etapa, como una continuación de lo que ya comenzamos en electrónica 1. Dentro de circuitos integrados o cuando se dispone de circuitos con arreglos de transistores, circuitos integrados con arreglos de transistores, se puede polarizar usando la técnica de fuentes de corriente, como la que se observa en esta figura, ¿no? Conceptualmente, el funcionamiento se puede ilustrar mostrando esta fuente IREF en serie con Q1. Obviamente, pues la fuente de corriente establece el valor de corriente y Q1 establece el valor de VGS necesario para que circule esa corriente de drenaje. Ahora, como Q2 tiene su compuerta conectada con la compuerta de Q1 y la fuente también con la fuente, entonces la corriente de Q2, la corriente de drenaje de Q2 será una réplica de la de IREF, ya que las corrientes de compuerta son cero. Y asumiendo también de que las relaciones de geometrías son iguales. En el caso de que no sean iguales, IO será una versión a escala de IREF. La única diferencia en este caso se debe a que la tensión drenaje-fuente es diferente en ambos transistores, ya que Q1 está conectado como diodo, ¿no? Aquí, digamos, en esta gráfica podemos ver la característica corriente drenaje contra tensión drenaje fuente del transistor Q2, que es el que se encuentra en la salida. Ya hemos estudiado pues que debido a lambda o al voltaje de Early, como quiera que lo queramos ver, la corriente de drenaje varía levemente en función de VDS, ¿ya? Y a eso se debe la pendiente mostrada en la figura que aparece, digamos, cuantificada en términos de RO. Puesto que Q1 tiene VDS igual a VGS y Q2 está libre de poner un VDS en cualquier punto de estos, las corrientes van a ser levemente diferentes. En los circuitos integrados, la tensión de Q2, la tensión de drenaje de Q2 se controla desde fuera del circuito, ¿no? Es decir, hay otro circuito que se encarga de controlar la tensión de drenaje de Q2 para garantizar que las corrientes sean iguales. También en circuitos integrados pueden haber varias fuentes de corriente, ¿no? Tanto, digamos, implementadas con transistores NMOS como PMOS. Nosotros en Electrónica 1 habíamos experimentado en el laboratorio con un amplificador fuente común polarizado con una fuente de corriente. Y en este caso la fuente de corriente construida con el transistor PMOS que viene dentro del circuito integrado 4007. Acá podemos ver que el amplificador propiamente dicho, el amplificador fuente común propiamente dicho, es el transistor NMOS, que se identifica en este circuito como M1. Además, el transistor NMOS se encuentra pues en serie con el transistor PMOS M2, de manera que las corrientes van a ser iguales dada la forma en que se autopolariza M1, es decir, por medio de la resistencia que conecta el drenaje con la compuerta del NMOS. ¿Ya? De esta manera, la tensión drenaje fuente es igual a la tensión compuerta fuente para M1. ¿Ya? Y el transistor, digamos, establece la tensión que necesita para seguir la corriente que le impulsa a M2. La contraparte BJT del espejo de corriente se muestra en la lámina.
En este caso, conceptualmente, ya que lo que conectamos al colector es una fuente de corriente, ¿no? Y ref. En esta lámina se muestra el efecto de las corrientes de base, que no son cero, ¿no? Debido a que beta es finita. Entonces, en este caso, pues, que solo tenemos una fuente de corriente, el error en la corriente de salida, pues ya sabemos que si los voltajes base emisor son iguales, las corrientes de colector son iguales. Pero la corriente de referencia es igual a la corriente de colector de Q1 más dos corrientes de base. Por lo tanto, el error en la corriente de salida consta de dos corrientes de base. El diseño práctico pues implica conectar una resistencia, pues ya que en la versión conceptual aparece una fuente de corriente que maneja Q1, pero en la realidad nosotros colocamos una resistencia cuyo valor lo seleccionamos en función de la corriente que deseamos, ¿no? Para la tensión base emisor asumimos un valor como el que discute nuestro texto, es decir, 700 milivoltios. ¿Ya? Otros textos clásicos como The Art of Electronics usan un valor diferente para la tensión base emisor, en este caso 600 milivoltios. Pero esto no va a tener mayor impacto en el funcionamiento del circuito y eso pues es importante probarlo, ¿verdad? En un ejemplo que ilustra la aplicación de la polarización con fuente de corriente construida mediante un espejo de corriente, mostramos el amplificador emisor común que usamos en el laboratorio en el ciclo pasado. Entonces, si ustedes recuerdan, este amplificador emisor común, pues funciona cerca de 10 miliamperios, es decir, como punto de operación, ¿no? Además, en la lección 1, pues todo giró alrededor de que las características eléctricas, incluidas las capacitancias internas del 2N2222, se conocen a 10 miliamperios. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues hacemos una fuente de corriente que nos da un valor cercano a 10 miliamperios. Al probar esto en LTSpice, ustedes pueden comprobar que la tensión base emisor es ligeramente diferente a los valores que usan los textos, ¿no? Pero también hay que hacer notar de que en la parte práctica, pues este valor de resistencia no existe comercialmente. Entonces nosotros aquí tenemos que usar resistencias comerciales y aceptar que las cosas funcionen en un punto diferente al que se desea teóricamente. En el interior de circuitos integrados, cuando utilizamos esta técnica para polarizar amplificadores o para otras aplicaciones, pues existe una rama de referencia y las fuentes de corriente impulsadas tanto de PNP como de NPN, pues manejan las cargas, es decir, los circuitos que requieren esas corrientes para su funcionamiento. Como ejemplo, aquí está el 741. Este esquemático ya viene dentro de la instalación de LTSpice, así que ustedes lo pueden ver lo pueden, digamos, abrir para experimentar, ¿no? Esta es la rama de referencia, Q10 y Q12. ¿Ya? Aquí hay fuentes del lado NPN. En este caso vean que las tensiones base emisor no son iguales porque está esta resistencia. La corriente que circula acá, ustedes pueden probar que es de unos 730 microamperios y esta corriente es de unos 19 microamperios. Por otra parte, hay fuentes en el lado PNP y Q11 es la fuente que polariza la segunda etapa de ganancia. ¿Ya?
En cambio, Q13 de alguna manera polariza la primera etapa de ganancia. En esta lámina se indica, digamos, se cuantifica el error en términos del número de fuentes de corriente manejadas por un transistor. En este caso son N. Por lo tanto hay N más 1 corrientes de base. Por lo tanto el error será de N más 1 corrientes de base. Para el estudio de respuesta en frecuencia, que es el tema que sigue, necesitamos conocer algo acerca de las capacitancias internas de los transistores, en este caso del MOSFET. Posteriormente estudiaremos lo que trae el BJT, aunque ya lo presentamos en la primera lección, ¿no? Y lo vamos a usar en el laboratorio de la semana próxima. Pero este es el modelo para el MOSFET. Vean que el modelo más completo en alta frecuencia, además de la capacitancia con puerta fuente y con puerta drenaje, incluye una capacitancia fuente-sustrato y drenaje-sustrato. La primera aproximación elimina esta capacitancia si la fuente y el sustrato están conectados, ¿no? Y nos quedaría esta en que aparece solo la capacitancia de drenaje-sustrato, además de las dos capacitancias pues, más comúnmente usadas. Sin embargo, esta también se puede eliminar, ¿no? Digamos, se puede, si no se conoce su valor, pues no la usamos, y si lo conocemos, la usamos. De manera que casi siempre lo que vamos a tener a la mano nosotros es este modelo, ¿no? Con dos capacitancias. Ya sabemos de que en DC pues la impedancia es un circuito abierto, por lo tanto no hay resistencia acá, a diferencia del modelo híbrido pi. Y presentamos esto solo para, digamos, contextualizar el caso de un amplificador discreto, fuente común, ¿vea? Se polariza con una fuente de corriente, pero tiene capacitancias de acoplamiento y desacoplamiento, ¿no? Estas capacitancias son externas al transistor, ¿ya? Entonces eso determina mucho de su funcionamiento. Esto lo podemos hacer solo en circuitos discretos. En circuitos integrados, las capacitancias externas al transistor no se pueden, es decir, el número de capacitancias que se pueden usar es mínimo, por lo tanto esto no se hace, ¿ya? Pero en el laboratorio, en un breadboard sí lo podemos hacer, ¿ya? En este circuito pues tenemos dos tipos de capacitancias, estas que son externas al transistor y las que están adentro del transistor, que son estas dos principalmente, CGS y CGD. Cuando revisamos la respuesta en frecuencia de un amplificador, como el de la lámina anterior, el amplificador tiene una ganancia en la banda media, que es la ganancia deseada, ¿no? Sin embargo, en baja frecuencia, la ganancia cae a partir de esta frecuencia FL, de la frecuencia de corte inferior, y a partir de ahí definimos lo que se conoce como la banda de baja frecuencia. La ganancia en esta región cae debido al efecto de las tres capacitancias externas, ¿ya? Las capacitancias externas dan lugar a redes paso alto. Por lo tanto, la ganancia cae de manera que la ganancia en DC es cero, ¿no? Obvio, ¿verdad? Un condensador no deja pasar DC, por lo tanto la ganancia es cero en DC. Por otra parte, si aumentamos la frecuencia, en un cierto punto de frecuencia, al cual vamos a llamar FH, la frecuencia de corte superior, la ganancia también cae. El punto en que cae 3 decibelios se llama FH, lo mismo que FL, ¿ya? Y a partir de FH definimos lo que es la banda de alta frecuencia.
Entre FH y FL tenemos la banda media y este es el ancho de banda de nuestro amplificador. Hay que decir que la ganancia cae en alta frecuencia debido al efecto de las capacitancias internas. Estas capacitancias son despreciables en baja frecuencia y en la banda media. Su reactancia capacitiva, es decir, la impedancia es muy alta. Entonces su efecto es imperceptible. Pero en algún punto de frecuencia, esas capacitancias despiertan y hacen esto. Provocan que la ganancia caiga. ¿Ya? Entonces, las capacitancias internas dan lugar a un comportamiento paso bajo de nuestro amplificador. Vean, en esta región el amplificador se comporta como una red paso bajo, mientras que en baja frecuencia se comporta como una red paso alto. Bueno, para ser rigurosos, el ancho de banda es FH menos FL, pero FH es mucho mayor que FL. Entonces, normalmente el ancho de banda, pues, asumimos que es en magnitud aproximadamente igual a FH. A la ganancia en la banda media, es decir, la banda en la cual el amplificador nos brinda la ganancia de diseño, esa ganancia le llamamos AM. La M viene de banda media, ¿no? Y bueno, en los casos en los que no hay capacitancias externas a los transistores, la ganancia llega hasta DC. ¿Ve? Y solo es en las altas frecuencias en que se produce una disminución de la ganancia. Este es el caso de los amplificadores hechos adentro de circuitos integrados, tales como el 741. El 741, ustedes observan, el circuito completo solo trae este condensador externo. Las únicas capacitancias que hay son las internas de los transistores, más este condensador que conecta la salida con la entrada de la segunda etapa de ganancia. Este es un condensador Miller. Ya vamos a evaluar qué significa. Ya. Este condensador, digamos, por el hecho de usarlo conectado de esta manera como Miller, va a producir en la respuesta de frecuencia el efecto de un condensador mucho más grande. En algún momento de los cursos de electrónica ustedes van a estudiar que la ganancia de esta etapa es de alrededor de 500. Por lo tanto, el condensador que se ve a la entrada de esta etapa es aproximadamente C1, que es de 30 picofaradios, multiplicado por esta ganancia, por la magnitud de la ganancia. Es decir, 15.000 picofaradios. Pues eso es bellísimo, ¿verdad? Porque si nosotros colocáramos aquí el condensador que requerimos para determinar la respuesta en frecuencia de esta red, sería muy grande. Y lo más que se puede conectar dentro de un integrado son 80 picofaradios. O sea que este ya es. Aún este valor de condensador ya ocupa casi la cuarta parte de toda la superficie del integrado. Entonces hay buenas razones para no usar condensadores adentro de circuitos integrados y por lo tanto los amplificadores con acoplamiento DC, vean, hay ganancia en DC, a diferencia de este, que la ganancia en DC es cero. Un poco para entender, digamos, los razonamientos en alta frecuencia, consideremos un amplificador que tiene una función de transferencia como la que se muestra en esta lámina. En el numerador hay un factor y cuando ese factor se hace cero, es decir, se requiere un valor de S para que se haga cero, en este caso sería
100.000 radianes por segundo, es decir, 100 kiloradianes por segundo, en esa frecuencia la ganancia se hace cero. O sea, ese valor de frecuencia es un cero de la función de transferencia. Por otra parte, hay dos valores de frecuencia que hacen cero el denominador. Uno es 10 kiloradianes por segundo y otro es 40 kiloradianes por segundo. ¿Ya? Esos valores de frecuencia son los polos de la función de transferencia. Y la magnitud de la función de transferencia tiende a infinito en esos valores de frecuencia. Los polos tienen un interés práctico en nuestro estudio, ya que determinan la respuesta, en este caso en alta frecuencia, del sistema que está representado por esta función de transferencia. Veamos, recordemos que este polo, el más bajo, se encuentra en 10 kiloradianes por segundo. El otro está en 40 kiloradianes por segundo. Y están abajo. Vean que entre este polo y el cero hay una década, que es una relación de 10. ¿Ya? Y entre este polo y este otro polo hay 2 octavas. Es decir, la frecuencia se ha duplicado 2 veces para llegar hasta acá. Esto es interesante porque para que un polo sea dominante, pues se requiere por lo menos esta relación. Ya vamos a ver qué significa eso. Ya habíamos dicho que pues el polo más bajo está en 10 kiloradianes por segundo. Si hacemos un trazo de la magnitud de la función de transferencia, haciendo S igual a J omega acá y evaluando la magnitud, obtenemos el trazo azul. ¿Ya? Y de esta manera, cuando evaluamos esa función de transferencia de manera analítica, la frecuencia de menos 3 decibelios es de 9.537 radianes por segundo. ¿Ya? Ese es el valor analítico. Y se puede hacer de esa manera. Pero hay que hacer toda la evaluación. Es decir, hay que hacer eso igual a J omega y pues evaluar la magnitud de esta función compleja. Por otra parte, está la técnica de trazos de Bode o diagramas de Bode. ¿Ya? Bode es el apellido del ingeniero que se inventó esta técnica. ¿Y qué es lo que dice Bode? Bueno, nos dice, para una función de transferencia como esta, vean que en S igual a 0 la ganancia es 1. Entonces partimos de 0 decibelios. Cuando llegamos a la frecuencia del primer polo, a partir de ese punto en frecuencia, la ganancia comienza a caer a razón de 20 decibelios por década. Esa es la pendiente en un diagrama de Bode, que vean que tiene unas ciertas características, ¿verdad? Luego llegamos al segundo polo, que está en 40 kiloradianes por segundo. Y la pendiente se duplica, ahora son 40 decibelios por década. Pero aparece un 0. Entonces el 0 hace el efecto opuesto. Ahora la pendiente se suaviza nuevamente y regresa a 20 decibelios por década y así se queda hasta el infinito. ¿Ya? Algo interesante, ¿no? La diferencia en la evaluación de omega h usando Bode en comparación con el resultado analítico, pues es comparativamente pequeño, ¿verdad? Si queremos ahorrar tiempo, pues nos vamos por acá, y si no, pues lo hacemos analíticamente, ¿ya? Entonces, es interesante, pues, cuando hacemos un trazo analítico, no es una función, un trazo de Bode. Bode es algo para hacer con regla y lápiz en papel semilogarítmico.
Así funcionan las cosas. Vamos a necesitar más de este análisis para a veces vamos a tener dudas existenciales cuando analicemos sobre todo filtros y es conveniente pues llevarse bien con el significado pues de estos trazos, ¿verdad? Se recomienda revisar uno de los apéndices eh, en el texto, el cual está dedicado pues a hacer estos diagramas. Bueno, para analizar la respuesta en frecuencia de amplificadores, como por ejemplo este amplificador fuente común que se muestra pues, en este esquemático dibujado a mano alzada, una de las técnicas que vamos a aplicar es la técnica de constantes de tiempo de circuito abierto para determinar FH. Este es el ejemplo 6.6 del 6.6 del texto. Y aquí nos dan ya precalculados pues los valores de transconductancia y RL' que contiene pues RD, RL y RO si hubiera, ¿no? Y se nos pide encontrar la ganancia en la banda media y FH. Obviamente para la ganancia en la banda media pues el circuito es este, ¿no? Y para FH pues colocamos los dos condensadores que habíamos presentado, CGS y CGD. ¿Ya? Bueno, esta presentación ya venía con esto, lo vamos a... ya en electrónica 1 hemos visto cómo se calcula la ganancia global de un amplificador, en este caso fuente común. Va a menos GM por RL' y el divisor de tensión que hay en la entrada, ¿verdad? Y eso nos da menos 10.8 voltios por voltio. Esta es la ganancia desde la fuente de señal hasta la salida. Y aquí están los circuitos, ¿no? Bueno, ya calculamos la ganancia, que es algo pues que ya sabíamos cómo hacer o ya deberíamos de saber cómo se hace. Y ahora vamos a aplicar la técnica de las constantes de circuito abierto, ¿ya? En el modelo circuital completo del transistor MOSFET. La técnica de las constantes de tiempo de circuito abierto se basa en calcular la resistencia que se ve desde cada condensador cuando el otro condensador está abierto y las fuentes independientes se hacen cero. Esta no, porque esta es dependiente, ¿no? Solo las independientes. Hacemos cero esta fuente, abrimos este condensador y calculamos la resistencia que se ve desde este otro condensador. Entonces, para el caso del condensador CGS, vean, ya abrimos un condensador, hacemos cero la fuente independiente y la resistencia que se ve es la resistencia de entrada en paralelo con la resistencia de señal. En este caso, 100K en paralelo con 400K. Esto nos da 80.8K. Y la constante de tiempo asociada es CGS por RGS, un picofaradio por esta resistencia. Esto nos da un resultado de 80.8 nanosegundos. Este cálculo es fácil. Ahora, por favor, que no se les olvide que a este paralelo le vamos a llamar RGS. La otra resistencia, la que se ve desde CGD, cuando este condensador se abre y esta fuente es cero, ¿ya? Este cálculo es un poco más complicado. Quitamos el condensador, ponemos una fuente, en este caso de corriente, de 1 amperio, en general esto se llama IX, por eso aparece IX acá. ¿Ya? Y RGD, es decir, la resistencia que se va a ver desde acá es BX entre IX, que vale 1 amperio. Pero como vale 1 amperio, RGD es BX.
Y Bx es la suma de la caída en este paralelo más la caída en este otro paralelo que está acá. Bueno, aquí hay un desarrollo un poco complicado, ¿verdad? Vean que lo primero que hacemos es sustituir estas dos resistencias por un paralelo y hay que mantener identificado esta caída porque esa caída BGS controla a la fuente dependiente. Entonces ya lo sustituimos el paralelo por RGS, la caída es BGS, un poco mal escrito pero es BGS. Y hacemos una transformación de fuentes acá, vea, GM por BGS por RL' en serie con RL'. Ahora Bx es la suma de estas caídas. Finalmente, como ya sabemos que aquí circula un amperio, BGS es un amperio por RGS, es decir, BGS es igual a RGS. Y por lo tanto, BGS cambia aquí a RGS. Y ya tenemos una expresión para Bx como suma de estas tres caídas. Bx es RGS por 1 más GM RGS por 1 por RL' más RL' por 1. ¿Ya? Ahora Bx es igual a RGD. Aquí está, ¿verdad? Bx es igual a RGD. Por lo tanto, RGD, la resistencia que se ve desde el condensador CGD, es, aquí agrupamos, solo para ilustrar que la resistencia RGS se ve multiplicada por la ganancia de la etapa, más 1, ¿verdad? Más RL'. Aplicamos lo que tenemos acá, RGD da 1.16 megas y la constante de tiempo 1160 nanosegundos, mucho mayor que la constante de tiempo involucrada en el caso del otro condensador. Entonces quiere decir que esta podría ser dominante. Si aplicamos números en este caso, aquí repetimos todos los cálculos. Esta es la fórmula para determinar FH, calcular FH usando las dos constantes de tiempo. ¿Ya? Si usamos las dos constantes de tiempo, vean, tenemos 130.5 kHz. En cambio, si usamos solo la constante de tiempo dominante, que es la asociada al condensador CGD, obtenemos 139.7 kHz. Esto es menos del 10% de error, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una constante de tiempo dominante, eh, podemos despreciar la otra. Ahora, no siempre ocurre eso, ¿verdad? Afortunadamente, en electrónica, los amplificadores se diseñan para que exista una constante de tiempo dominante. En el caso del 741, la constante de tiempo dominante la pone este condensador. Pero el equivalente Miller de este condensador, que son 15.000 picofaradios, ese va a establecer la constante dominante. Va a ser los 15.000 picofaradios por la resistencia que se ve desde este nodo. En este caso, pues digamos, aquí podemos comparar el, los dos valores de FH. Este aproximado, bueno, los dos son aproximaciones, pero este es más aproximado todavía. Y esto nos lleva a nuestro último tema del día, el teorema de Miller. El teorema de Miller dice que si una impedancia conecta a dos nodos, en este caso los nodos 1 y 2, allí identifiquemos que circula una corriente I en la impedancia Z.
El funcionamiento de este circuito lo podemos entender, vean, con este circuito equivalente. Este es el Miller, en el que aparece una impedancia Z1 en la que circula la misma corriente. Vean, desde el nodo 1 entra esta corriente a la impedancia original Z, y entonces en la impedancia equivalente Miller Z1 entra la misma corriente. Ahora, en el nodo 2, al nodo 2 llega esta corriente I desde Z. Entonces, desde la impedancia equivalente Miller a la salida, llega la misma corriente al nodo 2. Si cumplimos con esos requerimientos, vean que la corriente que entra a esta sea la misma que entraba a la impedancia original y la corriente que sale de Z2 sea la misma que salía de la impedancia original, obtenemos los valores Miller para Z1 y Z2. Z1 es Z entre 1 menos K. Si K es muy grande, si la magnitud de K es muy grande, pues Z1 va a ser mucho menor que Z. En cambio Z2, si la magnitud de K es muy grande, va a ser aproximadamente igual a Z. Aquí tenemos un ejemplo en el que el amplificador, vean, la ganancia entre los nodos 1 y 2 es de menos 100. K es negativo, por lo tanto esto sería una suma. Y Z en el ejemplo nos dicen que es de 1 mega. Por lo tanto vamos a representar el circuito por su equivalente en Miller, que es este. Z1 sería de 9.9K, mucho menor que el mega que tenemos acá. Mientras que Z2, vean, aquí se ve más claro, ¿verdad? ¿Ya? Es prácticamente igual. Esto está mal escrito, esto es 990K. Ya, vamos a corregirlo. Ya está. Entonces vean, es casi igual a la Z original. Más interesante aún es con los condensadores. Si la capacitancia que conecta los nodos 1 y 2 es de 1 picofaradio, tal como en el amplificador fuente común que acabamos de analizar, y tenemos una ganancia de menos 100 entre los nodos 1 y 2, Z1, vean, la reactancia capacitiva, es decir, esto es la impedancia, digamos, que va a ser menor, ¿verdad? Es 1 entre 101 veces SC. Esto quiere decir que el condensador aumenta 101 veces. El condensador que se ve a la entrada es 101 veces mayor. Z2 es casi igual. Z2, digamos, es casi igual y por lo tanto la capacitancia que se ve a la salida en el equivalente Miller es casi la misma, 1.01 veces. Es decir, 1.01 picofaradios. Bueno, esto será de suma utilidad en el resto del curso, ¿no? Ya habíamos dicho antes de terminar esta clase que el 741, este es el condensador que se va a utilizar para el efecto Miller. Aquí no decimos cómo, pero la ganancia desde acá hasta acá es aproximadamente de 500, por lo tanto el condensador que se ve acá es de unos 15.000 picofaradios y determina la respuesta en alta frecuencia del 741. Muy bien, la referencia para esta clase pues principalmente se basa en el capítulo 6 de nuestro texto. Pues también está el trabajo que hacemos en el laboratorio y algo tenemos que poner de original, ¿verdad? Bueno, será hasta la próxima clase.